Buenas, soy el estudiante Miguel Alejandro Coronel Castillo, perteneciente a la sede de UTS de Valencia, y le vengo a hablar sobre lo que está escrito en el título. Bien, comenzamos con los dispositivos básicos de los circuitos eléctricos. Primero que nada, el resistor es un componente usado para reducir el flujo de la corriente. Pueden ser usados para transformar electricidad en calor. Hay resistores con capacidad fija y con capacidad variable. Al circular la corriente por el resistor, hay una oposición a este, haciendo que la corriente se transforme en calor. La capacidad de transformar calor en electricidad sin que la resistencia se dañe se mide en vatios. Se dividen en dos tipos, los de carbón y los de alambre. Hechos de carbón, hay aglomerados y de película o de capa. En los de alambre se hacen de cromo, níquel u otra aleación. Pueden aguantar altas temperaturas. El código de colores es usado para medir la capacidad de los resistores más pequeños. Este método usa de 4 a 6 bandas, dependiendo de la capacidad de este. Para el medidor de 4 bandas, se lee de esta manera. La primera banda representa la primera cifra, la segunda banda representa la segunda cifra, la tercera banda representa el número de ceros que siguen a los dos primeros números. Si la tercera banda es negra, no hay ceros en el número. Si esta banda es dorada, se divide por 10. Y si esta banda es plateada, se divide por 100. La cuarta banda representa la tolerancia. Esta es usualmente dorada, que representa un 5%. Cuando es plateada es del 10%. Café o marrón indica el 1%. Rojo indica 2%. Y si no tiene banda es del 20%. El código de 5 bandas se utiliza para resistores de precisión de esta manera. Del 1 al 3 representan el orden correspondiente de la cifra. La cuarta banda representa el número de los ceros que siguen a los 3 primeros números. La quinta banda representa la tolerancia. El café o marrón indica el 1%. El rojo indica 2% y si es verde, 0,5%. En los resistores de 6 bandas, la última banda especifica el coeficiente término, expresado en partes por millón por cada grado centígrado. Este valor determina la estabilidad resistiva a determinada temperatura. La tolerancia o precisión significa que el valor real no es necesariamente el mismo que indica el código. Marcan un margen de error que oscila entre el valor del porcentaje designado. Por ejemplo, 10.000 ohmios con una tolerancia del 5% se puede tener en práctica cualquier valor entre 9.500 y 10.500 ohmios. En el caso de 2.000 ohms, sería una oscilación entre 2.100 a 1.900 ohms, si es el 5%. El coste del resistor aumenta a medida que sube su calidad. Comenzamos con los resistores variables, que es un resistor cuya resistencia se puede alterar a voluntad mediante un eje o tornillo. Estos se hacen con una capa de carbón que se deposita en una región circular o rectangular. El eje del medio permite que el contacto se deslice a través de la región resistiva. Se dividen en estos tres tipos. Los lineales tienen valores constantes al girar el eje, y en los logarítmicos y antilogarítmicos sus variaciones pueden ser al comienzo o subir de golpe al final. La siguiente pieza es el capacitor, un componente muy interesante. Primero que nada, constan de dos placas metálicas separadas por un material llamado dieléctrico. Cuando hay tensión, hay acumulación de carga eléctrica provocando que se polarice. Y se mide en farads, que es igual a coulomb sobre voltios. Existen los cerámicos, que están construidos normalmente por una base tubular de dicho material, con superficies interior y exterior metalizadas con plata. Los electrolíticos tienen mayor capacidad. Pueden ser de aluminio o tantalio. Los primeros están formados por una hoja de dicho metal, recubierta por una capa de óxido de aluminio que actúa como dieléctrico. Son de polaridad fija, es decir que solamente pueden funcionar si se les aplica la tensión continua exterior con el positivo al ánodo correspondiente. Son usados en baja y media frecuencia. Pueden ser usados en una descarga rápida con el fin de conseguir luz, como filtro para eliminar el rizado de la conversión de corriente alterna o continua, o para aislar partes de un circuito comportándose como un interruptor donde la corriente es alterna y permitiendo el paso cuando la corriente es continua. Con las bobinas, la manera de almacenar energía es a través de campos magnéticos generados, cuyo sentido del flujo del campo magnético sigue la ley de la mano derecha. Estas pueden hacerse enrollando un hilo de alambre sobre un núcleo ferromagnético o al aire libre. Su unidad son los henrios y su simbología es esta de aquí. La permeabilidad ferromagnética hace referencia a la cualidad de los núcleos de ser muy sensibles a los campos electromagnéticos, dando como resultado altos valores de inductancia, aunque algunos materiales presentan menos sensibilidad a esto.
En los tipos de bobinas tenemos las fijas que se subdividen en aire y de núcleo sólido. Las primeras se les enrolla en un soporte sólido que luego se retira y que queda con forma de muelle. Son usadas en frecuencias elevadas. Los de núcleo tienen mayor inductancia que los anteriores debido por su alta permeabilidad ferromagnética. El núcleo suele ser ferromagnético, usando materiales como ferrita o ferrocube. Aquí se subdividen en bobinas de nido de abeja, las cuales se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio en las gamas de onda media y larga. Gracias a la forma del bobinado, se consiguen altos valores inductivos en un volumen mínimo. Las bobinas de núcleo toroidal se caracterizan porque el flujo generado no se dispersa hacia el exterior, ya que por su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento y precisión. Las bobinas de núcleo de ferrita con aplicaciones en radio es muy interesante desde el punto de vista práctico, ya que permite emplear el conjunto como antena colocándola directamente en el receptor. Las variables alteran su inductancia, moviendo el núcleo. Las que son blindadas consiste en encerrar la bobina en una cubierta cilíndrica o cuadrada para limitar el flujo del campo magnético de la bobina. Se usan en transformadores para alterar el voltaje, en los tubos fluorescentes con un reactor y en las fuentes de alimentación para invertir la corriente, como ocurre en la batería de un carro. La segunda parte trata de los dispositivos semiconductores. ¿Qué son? Son conductores que varían con la temperatura y pueden alterarse con los materiales adecuados para que conduzcan la cantidad de corriente que uno desea. Al hacerlo se consiguen materiales con una conductividad controlable eléctricamente. Hay dos tipos de impurezas, las N y las P. A temperatura baja, un conductor como el silicio se comporta como un aislante, pero al subir la temperatura se rompen algunos enlaces, dejando unos electrones libres y unos huecos, permitiendo el flujo de electrones y de corriente. La conducción tipo N hace referencia a las impurezas donadoras que son pentavalentes. Al aplicar tensión, los electrones se moverán. Quiere decir que en este material, los electrones libres, como se pueden observar, se desplazarán por toda esta zona y a lo largo del cableado. La conducción tipo P hace referencia a las purezas aceptoras, que son trivalentes. Al aplicar la tensión, los electrones llenarán los huecos de este material, es decir, estos aceptarán los electrones que se están desplazando. La región de agotamiento hace referencia a cuando en una zona hay impureza del tipo P y en otra hay del tipo N. En ambas zonas hay carga neutra y no hay distribución eléctrica. Las zonas N y P son conductoras mientras que las de agotamiento no. Los electrones y huecos se instalan entre sí. En la polarización directa, la tensión aplicada se usa para romper la barrera de carga, que es esta de aquí, y así mover portadores de carga a través de esta barrera, permitiendo el paso de la corriente, siendo los portadores los iones de ambas zonas. En la polarización inversa, la tensión hace que los electrones aumenten el tamaño de la región de agotamiento, debido a que el número de huecos llenos aumentará ensanchando la zona. Sin embargo, el número de portadores minoritarios, o sea estos, no cambiará, ya que para estos la corriente está en directa. Solo hará que a medida que se ensanche la región de agotamiento, hace que sea más difícil pasar la corriente. Estos diodos se caracterizan por trabajar con corriente inversa. La tensión de estos puede ser controlada por la cantidad de dopaje que se le ponga en la fabricación. Los normales pueden trabajar entre 2 a 200 voltios y son capaces de disipar hasta 100 watts de potencia. Una aplicación común de estos diodos es el de regular voltaje. Si la tensión de entrada aumenta, el diodo tiende a mantener una tensión constante entre los terminales de la carga, de modo que la cantidad de la tensión en RI aumenta. El incremento resultante de II circula a través de diodos, mientras que la corriente a través de la carga se mantiene constante. Si el voltaje de entrada permanece constante pero baja la resistencia de carga baja, requerirá un incremento en la corriente. Esta corriente no puede proceder de la fuente, ya que la caída en RI y la corriente suministrada no cambiarán mientras que el diodo trabaje en su zona de regulación. La corriente de carga adicional será debida a la disminución de la corriente a través del Zener. El diodo Zener se rige bajo estos parámetros de trabajo, donde Vz nominal es el voltaje donde el diodo es capaz de trabajar adecuadamente, y Z mínima es la corriente que se necesita para que la corriente pueda fluir por el diodo, y Z máxima es el límite de la capacidad del diodo. Si se sobrepasa, el diodo queda destruido. Y por último, PZ es la potencia que no se debe pasar para que el diodo no se destruya, y se rige por BZ, E y Z máximo. El efecto avalancha consiste en que los electrones que fluyen tienen tanta carga que destruyen un enlace covalente de los átomos, haciendo que haya otro electrón suelto. Si se prolonga este efecto, hará que haya un aumento de los electrones provenientes de los enlaces covalentes rotos.
Y por último, tenemos el efecto fotoeléctrico, que consiste en la expulsión de electrones de una placa metálica por el bombardeo de fotones, debido a que estos son partículas de energía que interactúan con los electrones. Esto necesita un umbral mínimo de energía por parte del fotón para que esto ocurra. Las células fotoeléctricas son dispositivos sensibles a la luz. La célula fotoeléctrica de base se compone de un gas llenado o válvula electrónica de vacío en el que están montados dos electrodos, un cátodo y un ánodo. Una célula fotoeléctrica utiliza gas argón o algún otro tipo de gas inerte a una muy baja presión. El cátodo tiende a cubrirse de cesio o de algún material de fotoemisión. Esta zona la hace sensible a la luz ultravioleta. Se puede dividir según el uso que se le dé en control, medición y reproducción audiovisual. Bajo el control de venir de detección de luz, aplicaciones tales como el sistema de alarma, aperturas de puertas y los controles de semáforos. Funciones de medición incluyen su uso en pirómetros de temperatura de color, mientras que las aplicaciones de reproducción audiovisuales incluyen sistemas de sonido de teatro y los juegos de pinball. El fotorresistor es un dispositivo sensible a la luz, el cual cuando hay oscuridad tiene una resistencia elevada. El fotorresistor ofrece una resistencia proporcional a la luz que le afecta. Se hacen de sulfuro de cadmio y de selenio de cadmio. El fotodiodo es como un diodo normal, pero se puede conducir corriente proporcional a la luz que ilumina. Esta corriente fluye en sentido inverso a la flecha del diodo y se llama corriente de fuga. Se puede usar como dispositivo detector de luz, pues convierte la luz en electricidad y esta variación de electricidad es la que se utiliza para informar que hubo un cambio en el nivel de iluminación sobre el fotodiodo. Si quedara conectado de manera que la corriente fuera por el sentido de la flecha, quedaría como un diodo normal. También responde a los cambios de luz y oscuridad con mayor velocidad. Un fototransistor es la suma de un transistor y un diodo, y lo hace capaz de trabajar de dos maneras, como un transistor normal que opera con la corriente base y como fototransistor cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. Si se desea aumentar la sensibilidad del fototransistor, debido a la baja iluminación se puede incrementar la corriente de base con ayuda de polarización externa. Para cerrar, tenemos el diodo LED, que es un diodo que al recibir corriente emite luz. Esta luz solo se emitirá cuando la corriente pase en una dirección, es decir, que en voltaje inverso bloquea la corriente y no se ilumina. Este mecanismo se rige bajo la unión NP explicada anteriormente. Gracias por ver.